pobre niño limpiabotas es humillado por un hombre rico, pero nunca imaginó lo que el destino le tenía reservado. Tomás se levantó antes de que saliera el sol, como lo hacía cada día desde que tenía memoria. A sus 12 años, la vida ya le había enseñado demasiado sobre la dureza del mundo. Con un movimiento ágil, apartó las mantas que cubrían el delgado colchón en el que dormía, cuidando de no hacer ruido para no despertar a su madre ni a su hermana. La pequeña casa de adobe en la que vivían era vieja, y cada paso en las tablas del suelo producía un crujido que parecía más fuerte cuando todo lo demás estaba en silencio. Caminó hasta la habitación de su madre. Ella yacía postrada en la cama, su respiración entrecortada y su rostro pálido, iluminado por un débil rayo de luz que entraba por la ventana. Los ojos de Tomás se llenaron de preocupación, pero se obligó a sonreír cuando se acercó. «Hoy voy a conseguir algo para que puedas comer, mamá», le susurró, aunque sabía que ella probablemente no lo escucharía. La enfermedad la había debilitado tanto que pasaba la mayor parte del tiempo dormida, luchando por mantener su cuerpo en funcionamiento. Al salir de la habitación, pasó por donde dormía su hermana Sara. La niña de 7 años estaba arropada con una manta que Tomás había conseguido de segunda mano hacía unos meses. A duras penas lograba asistir a la escuela, ya que muchos días no había suficiente para el pasaje o el almuerzo. Tomás suspiró. Era difícil cargar con tantas responsabilidades, pero no se permitía rendirse, no podía. Recordaba siempre lo que su padre le había dicho antes de morir: la vida no es justa, hijo, pero tú puedes serlo. Tratar bien a los demás, sin importar cómo te traten, es una elección que siempre puedes hacer. Su padre había sido zapatero y, además, un hombre sabio. Le había enseñado a Tomás el arte de lustrar botas, pero también le había enseñado algo más importante: la dignidad y el respeto hacia los demás. Lustrar zapatos no es solo limpiar el polvo, es devolverles vida. Como en la vida, cada paso que damos deja huella, y siempre es mejor caminar con orgullo, aunque las circunstancias no sean las mejores. Con esas palabras en su corazón, Tomás había tomado el pequeño cepillo de su padre y se había instalado en la plaza central del pueblo para ganarse la vida cada día. Mientras lustraba los zapatos de los transeúntes, recordaba cómo su padre se inclinaba cuidadosamente sobre los zapatos de los clientes con el mismo respeto con el que un pintor enfrenta un lienzo en blanco. Era más que trabajo, era un acto de dedicación. Ajustando su gorra, Tomás tomó su caja de herramientas y salió a la calle. El aire de la mañana era frío y cortante, pero estaba acostumbrado. Caminó rápido, cruzando las calles vacías, hasta llegar a la plaza, donde ya había otros niños como él esperando a que los primeros clientes aparecieran. Algunos eran sus amigos, otros apenas conocidos, pero todos compartían el mismo destino: eran niños que luchaban por sacar adelante a sus familias. Hoy tiene que ser un buen día, se dijo a sí mismo mientras se instalaba en su rincón habitual. Sacó el cepillo, el betún y los trapos que usaba para pulir, y comenzó a organizar sus herramientas con la meticulosidad que su padre le había enseñado. Con el paso de las horas, los clientes comenzaron a llegar: hombres con trajes gastados y rostros serios, mujeres que caminaban apuradas con paquetes en los brazos. Tomás le sonreía y, aunque algunos apenas le devolvían la mirada, él continuaba ofreciendo su servicio con respeto. Mientras trabajaba, pensaba en su madre y su hermana. El dinero que ganara hoy sería para comprar algo de comida, tal vez podría conseguir pan y algo de sopa para que su madre recobrara un poco de fuerzas. Los médicos habían dicho que necesitaría medicinas, pero los medicamentos eran un lujo que no podían permitirse. A veces, en los días difíciles, el niño sentía una impotencia que lo llenaba de tristeza, pero entonces recordaba las palabras de su padre: no dejes que la desesperanza te gane, Tomás. Siempre hay algo que puedes hacer, aunque sea pequeño, y nunca olvides agradecer lo poco que tengas. Ese pensamiento lo mantenía en pie. Dio gracias a Dios en silencio por las pocas monedas que iba ganando, mientras pasaba el cepillo por los zapatos de un cliente. Cada brillo en los zapatos que lograba sacar era como un reflejo de la esperanza que intentaba mantener viva en su corazón. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el hambre empezó a hacerse sentir.
Su estómago rugía, pero él lo ignoró. No podía detenerse, sabía que en casa lo estaban esperando. El calor comenzaba a hacer que el polvo de las calles se levantara con cada pisada. Tomás, aunque cansado, continuaba trabajando con la misma dedicación que le había enseñado su padre. El brillo que lograba sacar de cada par de zapatos era el reflejo de su esfuerzo y su deseo de mantener a su familia a flote. Ese día, mientras limpiaba los zapatos de un hombre mayor, observó a lo lejos a un caballero que se acercaba con pasos rápidos. Vestía un traje caro, pero su semblante era frío y su rostro severo. El hombre se detuvo frente a Tomás, lo miró con desdén y chasqueó los dedos como si llamara a un sirviente. «Tú, limpia estos zapatos, rápido, que tengo prisa», ordenó el hombre sin molestarse en saludar. Tomás, aunque sorprendido por la rudeza del cliente, recordó las enseñanzas de su padre, siempre tratar a los demás con respeto, sin importar cómo te traten. Asintió en silencio, colocó su caja frente al hombre y comenzó a trabajar. Los zapatos estaban cubiertos de polvo y, a simple vista, se notaba que no habían sido cuidados en mucho tiempo. Sin embargo, Tomás se esmeró en limpiarlos con precisión, utilizando el cepillo con movimientos firmes y meticulosos, tal como su padre le había enseñado. El hombre se impacientaba, movía las manos con irritación y resoplaba cada pocos segundos. Finalmente, sin ningún tipo de gratitud, volvió a hablar. «¿No puedes ir más rápido? No tengo todo el día para que un mocoso como tú se demore tanto», gruñó. Tomás apretó los labios, pero no respondió. Sabía que si lo hacía, solo empeoraría la situación. En su mente resonaban las palabras de su padre: «No importa cómo te traten los demás, Tomás, tú siempre mantén tu dignidad. Haz tu trabajo lo mejor que puedas, porque eso habla más de ti que cualquier insulto». El niño continuó trabajando, sacando brillo a los zapatos del hombre con dedicación. Cuando terminó, los zapatos relucían, mostrando el resultado de su esfuerzo. A pesar de las duras palabras, Tomás se sintió orgulloso de su trabajo. El hombre dio un paso atrás, observó sus zapatos y, en lugar de reconocer el buen trabajo, soltó una risa burlona. «Supongo que eso es lo mejor que puedes hacer». «Va, para lo que pagué, no esperaba más», dijo con desprecio. Tomás alzó la mirada, incrédulo. No solo el hombre lo había humillado, sino que además no le había pagado nada. Intentó mantener la calma, pero el nudo en su estómago comenzó a apretarse. Se había esforzado por hacer su trabajo de la mejor manera posible, y ahora ni siquiera recibiría las pocas monedas que tanto necesitaba. «Disculpe, señor, aún no me ha pagado», dijo Tomás con voz temblorosa, aunque intentando sonar firme. El hombre lo miró de reojo, como si Tomás no valiera su tiempo. Sin decir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose rápidamente. Tomás lo vio irse, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia que no podía controlar. El niño apretó los puños. Había aguantado muchas cosas en su corta vida, pero aquel momento le pesaba más que otros. Su estómago rugió, recordándole que no había comido nada desde la noche anterior. La angustia por no poder llevar comida a su madre y a su hermana lo atravesaba como un cuchillo. La desesperanza comenzó a llenar sus pensamientos. ¿Cómo iba a hacer para conseguir lo necesario para ellas si ni siquiera le pagaban por su trabajo? Tomás se sentó en el borde de la fuente, en el centro de la plaza, escondiendo su rostro entre las manos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y, aunque intentaba detenerlas, no podía. Lloraba no solo por el hambre que sentía, sino por la frustración de haber sido tratado tan injustamente. «Papá», murmuró entre sollozos. «Hago todo lo que me enseñaste. Trato bien a la gente, hago mi trabajo lo mejor que puedo, pero no parece suficiente». Recordó las palabras de su padre: «Habrá días en los que el mundo te parecerá injusto, hijo, pero nunca dejes que eso te cambie. La bondad no siempre es recompensada de inmediato, pero siempre vale la pena». Aún así, en ese momento, la bondad parecía ser lo último que le quedaba. Se sentía pequeño, solo y derrotado, en silencio,
pidiendo a Dios que le diera la fuerza para seguir adelante, que le ayudara a encontrar el camino cuando parecía que todo estaba perdido. Tomás se quedó un rato más junto a la fuente, hasta que sus lágrimas se secaron y recuperó algo de calma. No podía regresar a casa con las manos vacías. Tenía que encontrar la manera de conseguir algo, aunque fuera poco. Se levantó y decidió intentarlo una vez más, buscando otro cliente con la esperanza de que el próximo fuera mejor. El día avanzaba y, mientras Tomás seguía esperando, no podía dejar de pensar en su familia. Sabía que debía ser fuerte por ellas. El día comenzaba a decaer y el bullicio de la plaza se hacía más intenso, a medida que la gente se apresuraba para regresar a sus casas. El niño seguía trabajando, intentando sobreponerse a la amargura del incidente con el hombre cruel de esa mañana. Había logrado conseguir un par de clientes más, pero las monedas que tenía en su bolsillo apenas alcanzaban para un trozo de pan. Aún así, decidió que cualquier cosa era mejor que nada. Siempre hay algo por lo que agradecer, se repetía, recordando las palabras de su padre. Tomás había aprendido a soportar las adversidades, pero el hambre y la preocupación por su madre y su hermana hacían que cada paso se sintiera más pesado. Sabía que no podía permitirse rendirse, no cuando su familia dependía de él. Mientras guardaba sus herramientas, notó un murmullo creciente entre las personas que pasaban cerca de un restaurante en la esquina de la plaza. Curioso, se acercó, viendo cómo un pequeño grupo de gente se amontonaba alrededor de un hombre que parecía estar en serios problemas. El hombre estaba inclinado hacia adelante, agarrándose el cuello y dando señas claras de que se estaba ahogando. La expresión de angustia en su rostro era evidente, mientras intentaba desesperadamente respirar. Tomás, al observar la situación, sintió un nudo en el estómago, pero no por el hambre. Nadie hacía nada, solo lo miraban, paralizados por la sorpresa o el miedo. El corazón del niño comenzó a latir con fuerza y un recuerdo nítido de su padre acudió a su mente. En una ocasión, mientras caminaban por el mercado, habían visto a alguien ahogarse con un trozo de comida. Su padre, sin dudarlo, había corrido a ayudarle, dándole fuertes golpes en la espalda hasta que la persona pudo expulsar el trozo que bloqueaba sus vías respiratorias. Cuando veas a alguien en problemas, no esperes que otro actúe. Si sabes lo que tienes que hacer, hazlo, le había dicho su padre esa tarde. Tomás respiró hondo y, sin perder tiempo, corrió hacia el hombre que se ahogaba. La multitud lo miró sorprendida. El niño, ignorando el miedo que sentía, se colocó detrás del hombre y comenzó a darle golpes fuertes en la espalda, tal como su padre lo había hecho aquel día en el mercado. Los segundos parecían eternos, pero Tomás no se detuvo. Después de varios intentos, el hombre finalmente expulsó el trozo de comida que lo estaba asfixiando. Tosió violentamente y cayó de rodillas, tratando de recuperar el aliento. El silencio en la multitud se rompió de inmediato con suspiros de alivio y murmullos de asombro. Algunas personas incluso comenzaron a aplaudir, pero Tomás no buscaba reconocimiento, solo quería asegurarse de que el hombre estuviera bien. ¿Está bien, señor?, preguntó con voz suave, mientras colocaba una mano sobre el hombro del hombre. El hombre levantó la vista, aún jadeando, y sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el rostro del niño. Era el mismo hombre que esa mañana lo había humillado y se había marchado sin pagar. La mirada de asombro en su rostro se tornó rápidamente en una expresión de vergüenza. Lentamente, se puso de pie, aún temblando por lo que acababa de ocurrir. Se llevó una mano al pecho y trató de hablar. «Muchacho. Tú me salvaste la vida», dijo entre jadeos. Tomás asintió, sin apartar la mirada del hombre, pero sin rencor en sus ojos. En lugar de eso, sus palabras fueron sinceras, llenas de la humildad que su padre le había inculcado. «No hice nada especial, señor, solo hice lo que debía hacer», respondió con sencillez. El hombre lo miró, asombrado. Había esperado otra respuesta, tal vez una reclamación por lo sucedido en la mañana, pero Tomás no mostró ni un atisbo de resentimiento. La multitud, que seguía alrededor, comenzó a dispersarse poco a poco, ahora que la crisis había pasado. «Te debo tanto, niño»,
Continuó el hombre, su voz quebrada por la emoción. Me comporté como un patán esta mañana, fui cruel contigo y ni siquiera tuve la decencia de pagarte por tu trabajo. Tomás mantuvo la calma, pero en su interior algo se removía. Era la primera vez que alguien le pedía disculpas de esa manera, sin embargo, su respuesta no cambió. No se preocupe, señor. De verdad, no me debe nada, dijo, aunque su estómago seguía vacío y el peso de las preocupaciones por su familia no disminuía. El hombre se pasó una mano por el rostro, tratando de recomponerse, y le ofreció dinero, extendiendo un par de billetes. Por favor, acepta esto, no solo por el trabajo de esta mañana, sino por haberme salvado la vida. Tomás miró los billetes, pero recordó las palabras de su padre: nunca aceptes una recompensa por hacer lo correcto. La satisfacción de ayudar a alguien es el mayor pago que recibirás. Con esa enseñanza firme en su corazón, negó con la cabeza. Gracias, señor, pero no lo hago por dinero. Solo estaba haciendo lo que creía que debía hacer. Con una sonrisa que reflejaba su convicción, decidió que no iba a aceptar nada a cambio por su ayuda. La satisfacción de ayudar a alguien es el mayor pago que recibirás, se repetía en su mente como un mantra. Para él no había mejor recompensa que ver la sonrisa de gratitud en el rostro de alguien que necesitaba apoyo. Negó con la cabeza ante la oferta, sintiendo que su verdadero orgullo residía en hacer lo correcto sin esperar nada más a cambio. Al fin y al cabo, el valor de las acciones desinteresadas no se mide en monedas, sino en las conexiones humanas que forjamos en el camino. El hombre se quedó en silencio, impactado por la respuesta del niño. Finalmente asintió, guardó el dinero en su bolsillo y se quedó mirándolo un momento más antes de decir: me arrepiento de lo que hice. Eres un buen muchacho. Haré algo por ti, lo prometo. El niño no respondió. Solo le sonrió, con la misma cortesía que siempre usaba con sus clientes, recordando que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el carácter que se construye día a día. Dando gracias a Dios en su interior, Tomás observó cómo el hombre se alejaba, aún con un andar torpe, mientras él volvía a recoger sus herramientas. Había pasado por una prueba ese día, una que lo había golpeado emocionalmente. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a ocultarse, se dio cuenta de que no todo estaba perdido. Al caer la tarde, la plaza comenzó a vaciarse lentamente. Los comerciantes recogían sus mercancías y los pocos transeúntes que quedaban se apresuraban a volver a sus hogares. Tomás, agotado pero tranquilo, terminó de guardar sus cosas. Las monedas que había ganado no eran muchas, pero eran suficientes para comprar algo de comida. Pensaba en su madre, en cómo estaría, y en su hermana, que seguramente ya estaría de vuelta de la escuela. El incidente con el hombre que había salvado esa tarde aún revoloteaba en su mente. No podía dejar de pensar en la sorpresa en los ojos de aquel hombre, ni en el peso de la disculpa que le había ofrecido. Te debo tanto, le había dicho, y aunque Tomás había rechazado el dinero, algo en su interior le decía que la historia no terminaría ahí. Caminó de regreso a casa, pasando por las calles que comenzaban a oscurecerse con la llegada de la noche. Sus pasos eran lentos, más por el cansancio que por el peso de la pequeña caja de herramientas que llevaba al hombro. En su mente, las palabras de su padre resonaban con fuerza: un hombre es juzgado por la forma en que trata a los demás, Tomás, no por cómo lo tratan a él. Cuando llegó a su casa, algo extraño lo hizo detenerse en la puerta. Había una gran cesta de mimbre en el suelo, justo frente a la entrada. Tomás frunció el ceño, sorprendido, y se agachó para examinarla. La cesta estaba cubierta con un paño limpio y, al levantarlo, sus ojos se llenaron de asombro. Dentro había una cantidad generosa de comida, pan recién horneado, frutas, queso y algunos paquetes que parecían contener carne. Junto a la comida había una pequeña bolsa de cuero que, al abrirla, reveló varias monedas de plata. Tomás no podía creer lo que veía. Con el corazón latiendo en el pecho, buscó alguna pista de quién podría haber dejado ese inesperado regalo. Fue entonces cuando vio una carta metida entre los paquetes. La tomó con manos temblorosas y, después de desdoblarla con cuidado, comenzó a leer.
muchacho, sé que probablemente no quieras mi ayuda, pero de verdad te ruego que recibas esto como un pequeño agradecimiento. Solo me tomó 1 hora conseguir tu domicilio, así que no lo tomes a mal. Solo quiero que sepas que me importa y que estoy aquí si me necesitas. Hoy me enseñaste más lecciones de las que he aprendido en años. No solo me diste tu ayuda sin esperar nada a cambio, sino que me recordaste algo que había olvidado, la humildad y la gratitud. Me duele saber que fui injusto contigo esta mañana y, aunque rechaces cualquier recompensa, no puedo dejar de ayudarte de la manera que sé que necesitas. Aquí te dejo algo de comida para ti y tu familia y algo de dinero para que puedas aliviar un poco las dificultades que sé que enfrentas. Sé que no lo haces por interés, pero déjame saldar mi deuda contigo de alguna forma. No se trata solo de lo que hiciste hoy, sino de la lección que me diste. Gracias, Tomás. Atentamente, el hombre al que salvaste hoy. Tomás leyó la carta una y otra vez, sin poder contener las lágrimas que le llenaban los ojos. No podía creer que ese hombre, el mismo que lo había humillado horas antes, fuera ahora quien lo ayudaba de una manera tan generosa. Sintió una profunda gratitud hacia Dios, agradeciendo no solo por la comida y el dinero, sino por la oportunidad de haber ayudado a alguien sin esperar nada a cambio. Con el corazón lleno de gratitud, entró en su casa, tratando de no hacer ruido mientras depositaba la cesta sobre la mesa de la pequeña cocina. Se acercó a la habitación de su madre, quien dormía profundamente, y la observó con ternura. Ahora, gracias a ese gesto inesperado, podría alimentarla mejor y comprarle las medicinas que tanto necesitaba. Luego se dirigió al rincón donde Sara solía hacer su tarea y dejó a un lado algunos libros que había encontrado de segunda mano para ella. Sabía lo importante que era la educación para su hermana y haría lo que fuera necesario para que no dejara de estudiar. Con una sonrisa en los labios, Tomás se arrodilló junto a su cama, juntó las manos y rezó en silencio. Dio gracias por la comida, por la generosidad del hombre y por haber tenido la oportunidad de demostrar que lo que su padre le había enseñado era verdad. Siempre había que tratar a los demás con respeto y bondad, sin importar lo que pasara. Su padre siempre había sido un hombre de fe, y Tomás sentía que, de alguna manera, ese día le había honrado al seguir sus enseñanzas. La carta seguía en la mesa, y Tomás la leyó una vez más antes de guardar las monedas con cuidado. Esa noche cenaron como hacía mucho tiempo no lo hacían, y, por primera vez en mucho tiempo, Tomás se sintió en paz, sabiendo que había un poco más de esperanza para su familia. Para su familia, al menos por unos días, se sentía orgulloso de haber hecho lo correcto, de haber mantenido su dignidad y de haber recordado las palabras de su padre en el momento más difícil. Antes de irse a dormir, se quedó sentado un rato más junto a la cama de su madre, observándola con ternura. Sabía que la vida seguía siendo difícil, pero también sabía que no estaba solo en esa lucha. Sentía que, de alguna forma, su padre lo acompañaba en cada paso que daba y que Dios escuchaba sus oraciones, incluso en los días más oscuros. Esa noche, Tomás durmió con el corazón ligero, lleno de esperanza. El sol matutino se filtraba por las grietas de las viejas ventanas, llenando la pequeña casa con un cálido resplandor. Tomás despertó sintiendo una paz inusual, después de la agitación del día anterior. La tranquilidad de esa mañana le parecía casi irreal. Se levantó despacio, cuidando de no hacer ruido. Sabía que su madre seguía descansando y que su hermana aún dormía profundamente en la cama cercana. La cesta con comida que había recibido la tarde anterior aún estaba sobre la mesa. Tomás la miró por unos segundos y no pudo evitar sonreír. Había algo de mágico en aquella generosidad inesperada. Se acercó a la mesa y tomó uno de los panes. El aroma del pan fresco llenó la pequeña cocina y su estómago gruñó con ansias. Aún quedaba suficiente para alimentar a su madre y a Sara por varios días, y las monedas que el hombre había dejado le permitirían comprar las medicinas que tanto necesitaban. Gracias a Dios por recibir esta abundancia, murmuró en voz baja mientras cortaba un trozo de pan y lo masticaba despacio, disfrutando del simple placer de una comida que llenaba su estómago vacío. Después de unos minutos, escuchó el crujido del viejo colchón de su hermana.
Sara se desperezó. ¿De dónde salió toda esta comida, Tomás?, preguntó con voz adormilada, aún sorprendida por la vista de la generosa cesta. El niño sonrió y caminó hacia ella, agachándose para estar a su altura. Un hombre al que ayudé ayer me dio las gracias de una manera que no esperaba, respondió con sinceridad. Sara parpadeó un par de veces, procesando lo que su hermano le decía. Sabía que Tomás era siempre generoso y trabajador, pero que alguien lo recompensara de esa manera era algo que ella no había visto antes. ¿Le salvaste la vida?, preguntó la niña, con la inocencia de alguien que aún no entendía las complejidades del mundo. Tomás asintió lentamente, sin querer dramatizar lo que había ocurrido. Sí, algo así, contestó mientras acariciaba el cabello de su hermana con cariño. Solo hice lo que debía hacer. Sara lo miró con admiración, pero Tomás desvió la conversación. Hoy iremos a comprar lo que necesita mamá y algunos libros nuevos para ti, dijo con una sonrisa, sintiéndose contento de poder brindarles, al menos por ese momento, una vida más llevadera. Sara saltó emocionada de la cama, su entusiasmo brillando en sus ojos oscuros. Tomás no podía evitar sonreír mientras la veía, recordando cómo su padre siempre decía que Sara tenía la misma energía que el sol naciente, capaz de iluminar hasta los días más oscuros. Después de un rato, ambos se prepararon para salir. Antes de irse, Tomás revisó a su madre. Ella aún dormía, pero su respiración parecía más tranquila, como si el universo, en su sabiduría, le hubiera concedido un pequeño descanso. Colocó un paño húmedo sobre su frente y le susurró unas palabras dulces antes de salir con su hermana. El mercado de la ciudad era un lugar bullicioso, lleno de colores, aromas y vida. Las voces de los vendedores se mezclaban con el ruido de los carros y el murmullo de las personas que caminaban de un lado a otro. Tomás y Sara caminaban con calma, saboreando la libertad de poder comprar lo que necesitaban sin la habitual presión de contar hasta la última moneda. Tomás se dirigió primero a la farmacia. El boticario, un hombre mayor de cabellos grises y mirada comprensiva, lo saludó con una sonrisa. ¿Qué necesitas hoy, muchacho?, preguntó mientras sacaba sus anteojos para poder ver mejor. Tomás sacó la pequeña bolsa de monedas de su bolsillo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Necesito las medicinas para mi mamá, dijo con firmeza, esperando que esta vez pudiera pagarlas sin tener que dejar otras necesidades de lado. El boticario lo miró con sorpresa, pues Tomás normalmente llegaba con pocas monedas en el bolsillo y con la esperanza de que le dieran algo a crédito. Pero hoy, cuando abrió la bolsa, las monedas brillaron bajo la luz del sol que se colaba por la ventana. Veamos qué tenemos aquí, dijo el hombre mientras comenzaba a recoger las medicinas. Cuando las colocó sobre el mostrador, Tomás pudo pagar sin titubear. El alivio en su rostro era evidente. Gracias, muchacho, dijo el boticario. Espero que tu madre mejore pronto. Tomás asintió, agradecido, y guardó las medicinas con cuidado en su bolsa. Luego se dirigieron a la tienda de libros para Sara. Los libros eran como pequeños tesoros que la transportaban a otros mundos. Tomás lo sabía, y aunque muchas veces no podía comprarle nada, hoy quería que su hermana tuviera algo especial. La tienda de libros era pequeña, pero acogedora, con estantes repletos de volúmenes que parecían antiguos. Sara corrió hacia los libros infantiles y comenzó a hojear con una sonrisa en los labios. Tomás la observaba desde la distancia, disfrutando de ver la felicidad reflejada en su rostro. No importaba cuántos sacrificios tuviera que hacer, ver a su hermana feliz siempre sería su mayor recompensa. Finalmente, después de un largo rato, Sara eligió un libro con ilustraciones coloridas. Tomás pagó por él, sabiendo que ese pequeño gasto significaría mucho más para su hermana de lo que podría expresar en palabras. Camino a casa, la niña no paraba de hablar sobre las historias que leería esa misma noche, mientras Tomás sentía una profunda gratitud en su corazón. Las bendiciones que había recibido no eran solo por la comida o el dinero, eran por las sonrisas de su hermana, por la paz que su madre ahora parecía tener en su descanso y por las lecciones que su padre le había dejado. Cuando regresaron a casa,
Tomás preparó algo de comida para su madre y luego ayudó a su hermana con su tarea. Esa noche, mientras se sentaba junto a la cama de su madre, sintió que aunque el camino aún era difícil, había una luz que lo guiaba. Dio gracias a Dios en silencio por cada pequeño milagro que había sucedido ese día. Y antes de dormir, volvió a leer la carta que el hombre le había dejado. La vida le había mostrado muchas pruebas, pero también le estaba demostrando que a veces las cosas más valiosas llegan cuando menos lo esperas. Esa noche, con su familia segura y su corazón lleno de gratitud, Tomás se durmió con la certeza de que siempre hay algo por lo que dar gracias. El sol de la mañana iluminaba la plaza, llenándola de vida y movimiento. Las palomas revoloteaban alrededor de la fuente y los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos para el ajetreo del día. Tomás, sentado en el mismo banco donde solía trabajar, contemplaba el ir y venir de la gente con una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Después de los últimos días, algo en su interior había cambiado. La bondad inesperada del hombre al que había ayudado no solo había traído alivio a su hogar, sino también una nueva sensación de esperanza. Mientras el niño organizaba sus herramientas y se preparaba para un nuevo día de trabajo, escuchó pasos familiares que se acercaban por detrás. Levantó la mirada y vio al mismo hombre que apenas unos días antes lo había humillado y luego lo había recompensado de manera tan generosa. Esta vez, su rostro no mostraba arrogancia ni prisa. Al contrario, había una expresión de respeto y gratitud en sus ojos. Tomás, dijo el hombre al acercarse, su voz cálida y tranquila, como si todo lo sucedido entre ellos hubiera quedado en el pasado. El niño lo saludó con un gesto educado, pero no pudo evitar preguntarse por qué el hombre había vuelto. «Buenos días, señor», respondió, manteniendo su tono respetuoso. El hombre asintió y se sentó a su lado en el banco, algo que sorprendió a Tomás. Nunca antes un cliente se había sentado a hablar con él. Durante unos instantes, ninguno de los dos dijo nada. El silencio no era incómodo, sino más bien una pausa necesaria antes de lo que estaba por venir. «He estado pensando mucho en ti, muchacho», comenzó el hombre, mirando la fuente y luego volviendo la vista hacia Tomás. «Lo que hiciste por mí ese día y la forma en que rechazaste el dinero me hizo darme cuenta de que hay cosas más importantes que el orgullo o el dinero. Me recordaste algo que había olvidado». Tomás no sabía qué decir, solo asintió lentamente, sin interrumpir. El hombre continuó. «Tu gesto fue humilde y eso me hizo reflexionar sobre mi vida. No he sido un hombre generoso ni justo. He vivido pensando que el dinero y el poder eran lo único que importaba, pero me equivoqué». Hizo una pausa, como si las palabras que estaban por salir fueran difíciles de pronunciar. «Quiero cambiar, Tomás, y tú, sin saberlo, me has dado el empujón que necesitaba». El niño lo miró con curiosidad. No era frecuente que un adulto hablara así con él, mucho menos alguien que parecía tan distante de su realidad. El hombre continuó, su tono ahora más firme. «He decidido empezar algo nuevo. Quiero ayudar a los niños que, como tú, luchan cada día por mantener a sus familias. Niños que trabajan para sobrevivir cuando deberían estar en la escuela, jugando o simplemente siendo niños. Quiero crear una fundación para ayudar a esos niños. Y me gustaría que tú me ayudaras a empezar». Tomás sintió una oleada de sorpresa, casi incredulidad, ante aquellas palabras. La idea de que alguien como él pudiera ser parte de algo tan importante le parecía irreal. Lo miró fijamente, buscando en el rostro del hombre alguna señal de que no era una broma o un malentendido. «¿Yo?», preguntó Tomás con un hilo de voz, incapaz de ocultar su asombro. «¿Quiere que yo lo ayude?». El hombre sonrió, pero no de manera condescendiente. Había sinceridad en su expresión, una especie de reconocimiento que Tomás no había visto antes en ningún adulto. «Sí, tú», confirmó. «Eres inteligente, trabajador y, sobre todo, tienes un corazón que no se ve muy a menudo. Quiero que me ayudes a entender lo que realmente necesitan estos niños. Quiero que seas mis ojos y mis oídos en la calle. Que me guíes para hacer las cosas bien desde el principio». El muchacho se quedó en silencio por un momento,
procesando lo que acababa de escuchar. Nunca se había imaginado a sí mismo en una situación así, y la propuesta lo llenaba de una mezcla de emociones. No solo estaba sorprendido, sino también emocionado y, de alguna manera, honrado. Pero, señor, dijo finalmente, su voz aún llena de dudas. Yo solo soy un limpiabotas. No sé nada sobre fundaciones o cómo organizar algo tan grande. El hombre soltó una leve carcajada, no de burla, sino de simpatía. Ninguno de nosotros nace sabiendo cómo hacer las cosas grandes, Tomás. Lo aprendemos con el tiempo. Y si algo he aprendido en estos días, es que no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto te importa lo que haces. Tú sabes lo que es luchar, lo que es necesitar ayuda. Eso es más importante que cualquier conocimiento técnico. Tomás pensó en las palabras de su padre. Siempre le había enseñado que, aunque la vida fuera difícil, la verdadera riqueza estaba en la bondad, en la capacidad de ayudar a otros. Y ahora, la oportunidad de hacer algo más que simplemente sobrevivir estaba justo frente a él. Quiero ayudar, señor, dijo finalmente, con una determinación que brillaba en sus ojos. Si realmente puedo hacer algo por otros niños como yo, estoy dispuesto a aprender. El hombre lo miró con una expresión de satisfacción, como si hubiera esperado esa respuesta. Sabía que dirías eso, comentó con una sonrisa. Empezaremos de inmediato. Te enseñaré lo que necesitas saber y, juntos, haremos que esta fundación sea algo real, algo que marque la diferencia. Tomás asintió, sintiendo un nuevo tipo de esperanza en su interior. Era más que la posibilidad de ayudar a su familia, más que el alivio de tener comida o dinero. Era la oportunidad de hacer algo significativo, de tomar las enseñanzas de su padre y ponerlas en práctica en un nivel mucho mayor del que jamás había imaginado. Mientras los dos caminaban por la plaza, discutiendo los primeros pasos que darían para comenzar la fundación, Tomás no pudo evitar mirar al cielo, donde el sol brillaba con fuerza. Una vez más, agradeció a Dios en silencio por haber puesto en su camino una oportunidad que nunca habría esperado. El tiempo pasó rápidamente desde que Tomás aceptó la propuesta de ayudar en la fundación. Cada día que transcurría le traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para aprender. El hombre, cuyo nombre Tomás había descubierto que era don Julián, lo trataba con respeto y paciencia, enseñándole los básicos de cómo funcionaba una organización y, sobre todo, cómo hacer que realmente ayudara a los niños que lo necesitaban. Don Julián se había transformado. De ser alguien distante y prepotente, se había vuelto un hombre comprometido con su causa, lleno de un renovado sentido de propósito. El muchacho, por su parte, dedicaba cada minuto libre a este nuevo proyecto. En la plaza, seguía limpiando botas, pero ahora lo hacía con una sensación de que algo grande estaba en marcha. Sus días ya no eran solo una lucha por la supervivencia, sino que ahora tenían un propósito mayor. Sabía que las enseñanzas de su padre habían sido fundamentales para llegar hasta allí y, con cada decisión que tomaba, intentaba honrar lo que su padre le había transmitido. Una tarde, después de un largo día de trabajo en la plaza, Tomás se dirigió a la pequeña oficina que don Julián había alquilado para comenzar oficialmente la fundación. Al llegar, encontró al hombre revisando documentos con el ceño ligeramente fruncido. Cuando Tomás entró, don Julián lo saludó con una sonrisa. Te estaba esperándote, dijo don Julián mientras apartaba los papeles a un lado. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante. Tomás se acercó, curioso, y se sentó en la vieja silla de madera frente al escritorio. Sabía que algo serio estaba por venir. Tomás, comenzó don Julián, he estado pensando mucho en todo lo que hemos logrado hasta ahora, y aunque todavía queda mucho por hacer, quiero que entiendas que esto no es solo un proyecto mío. La fundación es tuya también. Sin tu ayuda, sin tus ideas y tu perspectiva, no habríamos avanzado tanto. Quiero que seas mi socio en esto, que tomes decisiones junto a mí. Eres joven, sí, pero tienes un corazón lleno de sabiduría y eso es lo que más necesitamos. Tomás lo miró sorprendido. Nunca había imaginado que alguien pudiera confiar tanto en él.
un niño de 12 años que limpiaba botas para sobrevivir. Pero las palabras de don Julián resonaron profundamente en su corazón. Su padre siempre le había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el impacto que uno dejaba en los demás. Señor, no sé qué decir, respondió algo abrumado por la propuesta. Solo hago lo que creo que es correcto. Mi padre siempre me decía que ayudar a los demás es lo que realmente importa en la vida. Don Julián asintió con una sonrisa llena de orgullo. Y eso es exactamente lo que quiero que sigas haciendo, dijo. Tu padre era un hombre sabio y sus enseñanzas te han llevado a donde estás hoy. Estoy seguro de que estaría muy orgulloso de ti. El niño sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Pensó en su padre, en todas las lecciones que le había dado y en cómo, incluso después de su muerte, esas palabras seguían guiando sus pasos. Gracias, Señor, respondió Tomás con humildad. Haré todo lo posible por honrar lo que mi padre me enseñó y también por hacer que esta fundación realmente ayude a los niños como yo. Don Julián se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde se podía ver la plaza en la que Tomás había trabajado durante tanto tiempo. Yo también tengo mucho que aprender de ti, muchacho, dijo mientras miraba a lo lejos. Me has enseñado que la verdadera grandeza está en la bondad, en la capacidad de ser compasivo incluso cuando el mundo no lo es. Tomás se quedó en silencio por unos segundos, recordando todos los momentos difíciles que había atravesado, las lágrimas que había derramado, el hambre, el miedo de no poder cuidar de su madre y su hermana. Pero ahora había algo más. Sentía que, a pesar de todo, había sido bendecido. No solo por la ayuda que había recibido de don Julián, sino por las enseñanzas de su padre, que siempre habían sido su guía. Papá solía decirme que, aunque la vida te trate mal, tú siempre puedes elegir cómo tratar a los demás, comentó Tomás, su voz suave pero firme. Siempre me dijo que el respeto y la bondad eran lo más importante, porque aunque el dinero va y viene, el respeto te lo ganas con cada pequeña acción. Don Julián lo miró con admiración y asintió lentamente. Y tú has demostrado que eso es verdad. Estoy seguro de que tu padre estaría muy orgulloso de ti, no solo por lo que estás logrando, sino por el hombre en el que te estás convirtiendo. Tomás sintió un profundo calor en su pecho. Sabía que aún había muchas dificultades por delante, pero ya no le temía tanto a lo que el futuro le deparaba. Tenía un propósito, una misión que era más grande que él, y tenía a Dios en su corazón, guiándolo en cada paso que daba. Con el tiempo, la fundación comenzó a crecer. Niños de toda la ciudad acudían a buscar ayuda, y Tomás se convirtió en un pilar fundamental en el funcionamiento de la organización. Ayudaba a organizar actividades, a repartir alimentos y ropa, y, lo más importante, compartía con ellos las lecciones que su padre le había enseñado. Se aseguraba de que cada niño que pasara por la fundación se sintiera valorado, respetado y lleno de esperanza, tal como él había aprendido a hacer. Don Julián y Tomás trabajaban juntos como un equipo, pero en muchos sentidos era el joven quien mantenía el espíritu de la fundación vivo. Su corazón generoso y su capacidad para conectar con los demás hacían que la fundación fuera mucho más que una simple organización. Era un refugio, un lugar donde los niños podían sentirse seguros y donde sabían que siempre habría alguien que los escuchara. Y así, con cada día que pasaba, Tomás seguía agradeciendo a Dios. Agradecía por las oportunidades, por su familia, por las personas que habían llegado a su vida para ayudarlo, pero sobre todo agradecía por las enseñanzas de su padre. Ese legado, aunque invisible, seguía siendo la brújula que lo guiaba en cada paso que daba. Tomás había aprendido que la vida no siempre era fácil, pero que la bondad y la fe podían iluminar hasta los días más oscuros. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Nos ayudará mucho para seguir contando historias encantadoras. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevos videos.